Buenas noches. Pues yo también en esta noche pienso lo mismo que el pastor Daniel en Cancún. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lejos de mi patria, de mi esposa. Y bueno, tratando de entender algunas cosas. Anoche estábamos hablando con otros hermanos, compartiendo lo que ustedes presumen, su comida. Y él decía, más o menos así: aprende esta palabra, 2 dedos. Y bueno, otras cosas, y yo decía, bueno, está bien, dígame qué significa cada una de esas cosas. Y estaba aprendiendo, pero realmente yo estoy muy agradecido con Dios, primeramente con los pastores que nos han invitado a estar aquí con ustedes. Y bueno, mientras que ustedes estaban presentando, realmente Dios me mostraba parte de la visión que nos ha dado Dios en Casa de Oración México. Es que lo que nos ha dado nosotros podamos compartirlo para que se extienda. Y veo aquí muchos pastores y me da mucho gusto que estén aquí. Muchas gracias, pastor, por la sensibilidad de Dios que usted tuvo para con Dios, y los otros pastores que junto con él nos han invitado. Mi esposa no pudo venir por razones de que acaba de llegar de un viaje largo y pues sí, era muy precipitado nada más cambiar de maleta, venir, y me dijo, voy a ir a sentarme, no tiene caso, mejor pues, en otra ocasión que nos invitan a Bariloche o a algún lugar así. No sé si voy, pero para sentarme no, sí nos invitaron, pero no teníamos tiempo. Muchas gracias. Antes de iniciar, yo quisiera hacer una aclaración. El pastor Chuy Olivares me estaba leccionando antes de venir de cómo hablar, algunas palabras, y yo le dije, no, pues es que me están diciendo muchas cosas que no sé, y tengo la memoria que ya a mi edad me olvidan muchas cosas. Entonces les quiero decir algo: todo lo que yo hable y diga en mi país no es ofensivo. ¿Okay? Si aquí usted dice, oh, aquí llegó el pastor, ayúdeme y venga y me diga, pastor, no diga eso para la próxima reunión. Sí, porque digo, no sé qué palabras para ustedes pueden resultar ofensivas, pero todo lo que yo digo en mi país no es ofensivo. Es parte de la cultura, es parte de nuestra manera de hablar. Entonces, así como ustedes aquí se dicen, che, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nosotros allá, y quiero decirles que todos son mis cuates, son mis amigos, y entonces ustedes hablen como ustedes quieran, y yo también, y así nos la llevamos, ¿no? El propósito del evento, yo preguntaba a Dios, ¿cuál será el propósito de este evento? Ciertamente hablar de Cristo. Amén. Todo el propósito de todos los eventos es que Cristo sea el centro de este lugar, el centro de nuestra vida. Sin embargo, nosotros como iglesia, como pastores en Casa de Oración, proclamamos que Cristo murió por nuestros pecados. Y proclamamos que su sacrificio siempre debe estar muy al frente, muy visto por nosotros, y darnos cuenta que estamos haciendo aquí. Hace rato cantábamos que lo único que necesitamos. Pero cantamos y decimos muchas cosas como cliché, como eslogan. Cantamos y decimos, lo único que necesito es estar en tu presencia y adorarte y demás. Pero todo eso lo decimos cuando estamos en la iglesia. Y cuando estamos en nuestra vida diaria,
Lo único que necesito es un auto, lo único que necesito es correr, lo único que necesito es trabajar, lo único que necesito es mil cosas. Y se nos olvida que lo único que necesitamos es a Cristo. Amén. Nuestra vida debemos entender que debe de girar en torno a las cosas que son importantes. Y la vida de nuestra, de todos, en la iglesia es muy corta. ¿Cuánto tiempo pasas en tu iglesia aún siendo pastor? ¿Cuánto tiempo pasas en la iglesia? Y nuestra vida diaria es ahí donde tenemos una vida social, una vida familiar, una vida de trabajo, una vida en general. Y ahí es donde nosotros realmente debemos manifestar lo que es Cristo en nuestra vida. La vida de todos nosotros se vive en casa, en tu casa. Y bueno, yo quiero preguntarle a algunos que pasan como en la iglesia muy poco tiempo en su casa. ¿En dónde es lo más importante donde tú pasas tu tiempo? ¿En tu trabajo? ¿En un auto? ¿En dónde pasas el mayor tiempo de tu vida? Mateo 7:24, hablando de lo que nos enseña la palabra de Dios, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Estas palabras se refiere a la enseñanza de Jesús. Está hablando Jesús y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Se está refiriendo a la enseñanza de Jesús. Y nosotros hoy, después de muchos años, lo compartimos de la misma manera. Cualquiera que oye las palabras que parten de un púlpito, porque no es la que yo vengo a decir, es la que les comparten sus pastores cada domingo, cada reunión, y las hace. Aquí el asunto es hacerlas. Dice: le voy a comparar a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que entendió. Dice: un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y ese es un ejemplo. Edificar la casa. ¿Sí? Edificar un lugar seguro, edificar un lugar de tranquilidad, edificar un lugar donde hay bendición, edificar un lugar donde te sientes a gusto, edificar un lugar donde debe de ser lo más importante de tu vida. Después de Cristo, el siguiente lugar donde tú puedes disfrutar es en tu casa, en tu hogar. Dice: esta casa que se edifica sobre la roca, y se refiere a Cristo, dice: vendrá un día donde descenderá lluvia, vendrán ríos, soplará viento, golpeará todo esto contra aquella casa, pero no va a caer cuando está fundada en la roca. Ahí se permanece. Pero cualquiera, dice, que oye estas palabras y no las hace. Y desafortunadamente y tristemente, la gran mayoría de las personas que acuden a una iglesia son oidores. No hacen lo que escuchan. No lo hacen. Salen de la iglesia y se olvidan. Dice Jesús, yo le voy a comparar a un hombre insensato. Un hombre que no piensa, un hombre que no razona, un hombre que hace cosas que son contrarias a la lógica, contrarias a lo que debería de estar pensando y haciendo. Dice: este hombre, en lugar de edificar su casa en la roca, la va a edificar en la arena. Y todos ustedes que viven aquí en un puerto saben que edificar, levantar algo sobre la arena es lo más insensato que puedes hacer. Tú puedes tener mucho dinero y decir: voy a levantar un gran edificio, voy a levantar una gran casa, un restaurante, un lugar de esparcimiento en la playa. Y seguramente que tus amigos te dirán: estás loco. En la playa no va a durar. ¿Cuánto tiempo va a durar? No va a durar mucho. Entonces dice que quien edifica su casa sobre la arena, cuando venga la lluvia, cuando vengan las olas, cuando venga la tempestad, cuando vengan los huracanes, cuando venga todo esto, va a caer. Y será grande su ruina, dice. La enseñanza de Jesús entonces nos muestra dos tipos de personas, unas prudentes y otras imprudentes.
unas sabias y otras insensatas. ¿Cuál es la diferencia que lo hace a uno sensato y al otro insensato? ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencillo, hacer o no hacer. Escuchar y no hacer, escuchar y hacer. Hace muchos años, yo me sentía, era cristiano, y tenía una esposa y antes de ser cristiano, yo era un hombre, un joven que me gustaba la fiesta. Era muy amiguero, y incluso mi mamá se enojaba conmigo porque cuando yo salía con ella al mercado, por ahí por la colonia donde yo vivía, el barrio donde yo vivía, todo el mundo me saludaba, chava. Bueno, así me dicen mis amigos, chava, no porque sea mujer, sino porque así le dicen a los que se llaman Salvador en mi país. Y chava, ¿cómo estás? Chava. Y me decía mi mamá, ¿por qué siempre te tienen que estar saludando todo el mundo? Pues yo no sé, mamá, pero tenía muchos amigos. Cuando yo me hice cristiano, todos mis amigos se fueron. Y los viernes, que era cuando salía con mi esposa, pues ya yo solos, y yo decía, oye, pues hay que juntarnos con los amigos, hay que platicar y hacer un asado. Una carne asada, decimos nosotros. Y no tenía amigos. En la iglesia comenzamos a juntar a los hermanos, a los amigos. Y bueno, las señoras tienen una necesidad de hablar y de hablar. Y los hombres tenemos una necesidad de juntarnos y platicar del fútbol y de las cosas que nos gustan, los autos y todas estas cosas. Y comenzamos a juntar 3, 4, 5 matrimonios y nos empezamos a reunir y todo esto. Pero había una constante en todos los que nos juntábamos. Éramos cristianos, nos sentíamos solos y teníamos problemas. Y decíamos, ¿cómo? Pues si somos cristianos. Pues sí, porque éramos oidores. Oíamos, pero no hacíamos. En casa había problemas. Muchos se pasaban el tiempo trabajando por no querer ir a enfrentar a la esposa. La esposa se le pasaba quejándose. No había temas, no platicaban. Empezó a salir esto y empezamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios, y empezamos a levantar estos grupos, esta visión de trabajar con los matrimonios. Los pastores predican la palabra de Dios, predican doctrina, predican muchas cosas, pero hay una área donde nosotros tenemos también como pastores que enseñar que la vida cristiana, la práctica, se vive en tu casa, al lado de tu esposo y de tu esposa, aguantando a ese hombre o a esa mujer, a esa santa mujer, ¿verdad? Pero fíjese la palabra, aguantando. Y no, la palabra de Dios nos dice que no debemos de aguantarnos, que debemos amarnos, que debe ser un gozo compartir la vida, que para mí es más importante ir a mi casa que estar con mis amigos y compartir el tiempo con mis hijos. Yo recuerdo el consejo de un hombre, el padre de un gran amigo que ya se fue con el Señor. Yo tenía a mi hija pequeñita y me dijo, pasa todo el tiempo que puedas con tu hija, todo el que puedas, todo, róbale tiempo a tu trabajo y pásalo con ella. Dijo, porque un día no va a querer ya más estar contigo, va a querer estar con otro. ¿Cómo es eso? Sí, va a llegar alguien que va a querer compartir su vida. Mi hija se casó a los 18 años.
Y fue un golpe para mí tremendo. Y yo decía, Señor, ¿por qué a los 18, a los 30? Pero ella dijo, no a los 18. Pero entonces, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana en todos los sentidos se vive fuera de una iglesia. Y si esta es una iglesia, se vive cuando tú sales. Y lo que nos marca y lo que dice la palabra de Dios es hacer o no hacer. Tú en esta noche y el domingo pasado, y yo les he preguntado a algunas personas un domingo después que vinieron y dijeron, ¡qué sermón! Estuvo increíble. Y a la siguiente semana yo le pregunto, ¿se acuerdan de lo que hablaron la semana pasada? Y muchos no se acuerdan. Y si no se acuerdan es que no hicieron nada. Entonces, ¿qué caso tiene ir ahí y escuchar? Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, yo te compararé a un hombre sensato o un hombre insensato. Y en esta noche aquí estamos expuestos a la palabra de Dios, y yo quisiera que usted cerrara sus ojos antes de comenzar. Cierre sus ojos y usted hable con Dios. Hable con Dios, y Dios te conoce, y Dios puede decir si tú eres un hombre sensato o eres un hombre insensato, que no has puesto en práctica su enseñanza, su palabra, sus consejos. ¿Tú cómo te catalogas? ¿Sensato o insensato? ¿Hacedor o oidor? Gracias, Señor, por esta noche, Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Yo sé que tú tienes propósitos en nuestra vida. Yo sé que tú tienes propósitos al traernos aquí a este lugar, a aprender de tu palabra, Dios, a salir con visión, con una meta familiar, donde realmente nosotros podamos hacer vida lo que cantábamos, que lo único que necesitamos sea que tú estés en nuestra vida, para que toda tu enseñanza nosotros la pongamos en práctica, Jesús. Gracias por esta noche, Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y respalde lo que yo voy a hablar, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo toque el corazón de mis hermanos, que yo no puedo tocar, pero tú sí puedes tocar, Jesús. Que tu palabra nos confronte, Señor. Tú nos conoces, Jesús. Amén. La gran bendición que yo tengo es que no conozco a nadie. Y si yo hablo, no piense que el pastor tuvimos tiempo de decirme, va a venir fulano y perengano. Yo no conozco a nadie, ¿verdad? El lema de este congreso, bueno, cuando yo lo leí, es un tema común entre todos nosotros. Que la noche no te sorprenda enojado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes los ha sorprendido la noche enojados? ¿Cuántos nos hemos ido a dormir enojados, sin hablar? ¿Verdad? Mi esposa, estamos dormidos, o bueno, nos acostamos, y algo que es una práctica entre nosotros, yo le meto un pie para tocar su pie, y cuando estamos enojados, lo recojo. La castigo. Hoy no hay pie. No hay pie. Pero no solamente con tu esposa, también con sus hijos. O no solamente con nuestra pareja, sino nuestros hijos también se acuestan enojados con nosotros muchas veces. Y la palabra de Dios dice que la noche no te sorprende enojado. Es decir, no permitas que llegue la noche y estés enojado. Cuando uno se acuesta enojado, ay, mis hermanos, es algo tremendo. Y bueno, yo puedo hablar de que estas son costumbres de México, ¿verdad? Aquí no se da esto, o sea, aquí yo sé que ustedes son diferentes, ¿verdad? O sea, son amables, y siempre ya va a ser la hora de dormir y dicen, mi amor, necesitamos hablar, eso no nos podemos acostar enojados, ¿verdad?
Sí debo suponer eso, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Leía: todo el que oye las palabras de la enseñanza de Dios y no la hace, será semejante a un hombre insensato. Una persona que se acuesta enojado, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es un insensato. Porque la palabra de Dios dice que no debemos enojarnos así, acostarnos así, enojados. Cuando no hacemos caso a la enseñanza de Dios, estamos expuestos a problemas. Dice el hombre insensato, el que edifica sobre la arena, dice que cuando viene la tempestad, cuando viene la tormenta, los vientos, la casa se derrumba. Cuando nosotros nos acostamos enojados, estamos estamos dejando una puerta abierta a que precisamente venga esas consecuencias. Y muchas veces nos acostamos enojados y ese enojo, que era algo sencillo que pudimos haber solucionado rápidamente, empieza a crecer y empieza a crecer. Todos los cristianos, todos somos personas que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos leído la palabra de Dios. Algunos aquí hay pastores que han enseñado esto mismo, ¿sí? Y sin embargo, tenemos problemas para obedecer, para actuar. Los que no conocen a Dios, bueno, vamos a decir que están exentos, porque no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos no saben que no se deben de ir a acostar si están enojados. Es una práctica para muchos hacerlo de esa manera. Pero, ¿qué me dice de los cristianos? Que sí conocen la palabra de Dios y hacen lo mismo que alguien que no conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí no dice bueno, esta palabra es para los cristianos. No, dice para todos los que han escuchado la palabra de Dios. Y cuando nosotros decimos que los que no conocen la palabra de Dios son los que son de otra religión, pero yo le quiero asegurar que en esa otra religión también le han dicho lo mismo, porque es parte de la Biblia. Una familia la construye una pareja, un hombre y una mujer. Un hombre que es la cabeza, una mujer que es su ayuda. Los dos están ligados y los dos tienen que cumplir con sus responsabilidades. Responsabilidades de la mujer, responsabilidades del hombre. Cuando la Biblia nos dice, la Escritura, la enseñanza nos dice que vendrán tempestades, que vendrán problemas, que chocarán con nuestra vida, que soplarán vientos contrarios, ¿cuál es la reacción que tiene el hombre y que tiene la mujer? Muchas veces cuando viene la oposición, nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enojado o nos hemos olvidado de la palabra de Dios mientras vamos conduciendo? Yo sí, aquí no sé cómo es. Pero en Guadalajara, allá en mi país, si alguien se te mete y tú vas muy a gusto y se te mete, no, pues el claxon, ¿para qué lo quiero, verdad? Y muchas veces lo sigo y le voy echando y le echo el auto y y a veces se han parado y se bajan y se pelean y se dan de golpes y todo esto por un incidente que no tiene sentido. Y era un cristiano y se olvida de la palabra de Dios. Recuerdo, yo no sé aquí, pero allá se hacen unas señas con la mano que quieren decir cosas groseras, ¿verdad? Aquí yo no sé, creo que no, ¿verdad? Pero bueno. Yo voy saliendo de mi trabajo y voy rumbo a mi casa a la hora de la comida y hay un lugar, es una glorieta se congestiona muchísimo. Y voy por ahí y bueno, llega un momento en que se traba, porque ya nadie camina para ningún lado, porque todos se quieren pasar al mismo tiempo, todos quieren pasar rápido. Y yo estaba ahí esperando.
que los cuerdos hicieran algo. Los insensatos se metían. Yo estaba esperando. Y en eso, de una de las calles que viene acá, y viene un auto y empiezan a pitarse. Y luego uno baja el vidrio y saca la mano y empieza a hacer señales. Y yo le estaba viendo y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y en eso voltea el hombre que estaba haciendo esas señales y me ve. Pastor. Iba a la iglesia con nosotros. Pase. El domingo lo encuentro. Pastor, quiero explicarle. No me expliquen nada. Se me olvidó la palabra. Se nos olvida en momentos difíciles. Se nos olvida. Y mire, yo quiero dirigirme no a lo que se nos olvida cuando andamos en la calle, sino lo que se nos olvida cuando estamos en casa. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona uno y cómo reacciona otro? Yo platicaba un ejemplo. Estaba una pareja, fíjese, un sábado, aquí el sábado no se trabaja. Sí. El domingo. Un domingo. Después de comer y estaban muy a gusto la pareja, pensando, platicando. Oye, y vamos a ir al evento de matrimonios. Y la mujer, oh sí, mi amor, yo estoy muy emocionada, quiero ir a conocer el charrito ese que va a venir para acá y todo esto, ¿no? Y bueno, él dijo, no, mi amor, ya sabes, yo te voy a llevar, ya lo planeé y ya hice el ahorro y todas estas cosas. Y dice, pero ¿y qué vamos a hacer con los pibes? Y dijo, pues lo dejamos con tu mamá. ¿Oh? ¿Lo dejamos con mi mamá? No, lo dejamos con mi mamá. Dice, ¿pero por qué con tu mamá? ¿Con la mía? No, con la tuya no, porque mira, tu mamá luego les mete ideas. No, la tuya es la que le mete ideas. Y está mejor cuidada con la mía. No, ¿quiere que hace con la mía? No. Mira, tu madre es una mujer que luego hace esto y hace aquello. Ah, no, ¿la tuya qué? Y empezaron a discutir y a discutir. Mire, algo así, una chispa tan pequeña empezó con esto y al final se levantó él y le dijo, pues mira, tú vete con los pibes y con tu madre allá te quedas, no vamos a ir a ningún lado. Pero eran cristianos, pero querían ir a un lugar que Dios los quería traer a enseñarlos. Pero ¿por qué reaccionamos así? Porque de algo, mire, empezaron a hablar de algo tan sencillo y hablando con una amabilidad y con un cariño, tu mamá, en casa de tu mamá, y terminaron diciendo en casa de tu madre, y luego le dieron una connotación muy especial a ese de tu madre, y estuvieron enojados. El enojo es uno de los mayores problemas que enfrentan los matrimonios, que enfrentamos nosotros. Y lo enfrentamos todos los pastores también lo enfrentan. Yo soy pastor, yo no quiero hablar de ellos, porque ellos se ven que no tienen problemas, pero yo quiero hablar de mí, ¿verdad? Ponerme como ejemplo. Yo he discutido con mi esposa por cosas tan sencillas. Mire, ahora nos reímos, ahora que ya entendemos la palabra de Dios nos reímos, pero hubo tiempo donde no podíamos hablar de un tema porque decíamos, es que, a ver, espera, de eso no podemos hablar. Vamos a terminar discutiendo. Eso no hablamos. Y de esto tampoco, y de esto tampoco. Y decía, oye, pues ¿y de qué vamos a hablar? Pues vamos platicando del chavo o algo por el estilo, ¿verdad? Que no nos cause problema. Pero de todo podíamos o estábamos discutiendo. Y ahí estamos involucrados los pastores. Cuenta esto a mí me pasó. Llegó una hermana ahí, bueno, una señora llegó a la iglesia y me dijo, pastor,
quiero congregarme aquí en esta iglesia. Y dije, pues, bienvenida. ¿Qué necesita hacer? No, pues nada más venga, y no tenemos membresías ni hacemos un censo, nada. O sea, usted venga y la palabra de Dios. Y me dice, le quiero platicar de dónde vengo. Le dije, ¿y de dónde viene usted? Vengo de la iglesia, con el hermano que está en tal lugar. Ah, sí, yo lo conozco. Pues mire, vengo porque pasó algo que me decepcionó. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, fíjese que su esposa me citó en su casa para... yo tengo una necesidad y quería ir a que me instruyera, que me aconsejara. Y llegué, toqué, y salió la señora que le ayuda. Y digo, hola, buenos días, hermana, ¿cómo está? Bien. Vengo con la hermana que me citó aquí a tal hora. Ah, sí, pase. La sentó ahí en la sala. Dijo, permítame, déjeme ir a avisarle. Iba subiendo la escalera y por ahí se oyó que abrieron la puerta y empezaron a oírse gritos. Y los gritos eran que los pastores, la esposa y el pastor se estaban peleando. Y estaban diciendo, pues bueno, ya sabe, la pelea de una pareja. Ahí hasta atrás iba diciendo, ay sí, no, que muy pastorcito, a ver, regrésate y dime, no seas cobarde. Y estaban diciéndose cosas. La señora que iba subiendo la escalera, a la mitad se volteó y dice. Y la señora que estaba acá le dijo, ya que baja ahí juntos así, le dice, ya me voy, luego regreso. No, espérese, ahorita se les pasa, ¿no? Y se salió. Ya cuando salió, ella decía, ¿cómo el pastor? ¿Cómo la esposa del pastor? Y se decían, y se ofendían, y estaban discutiendo. Pero, mis hermanos, ahí estamos todos. Ahí estamos involucrados todos. Porque un pastor es un siervo de Dios que también está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Y su esposa es igual. ¿Sí? Y bueno, yo estoy contento que aquí hay muchos pastores. Y yo estoy contento porque esto que yo estoy hablando es algo que nosotros vivimos y que muchas veces los pastores callamos. Y nos da pena venir con el pastor y decirle, oye pastor, ayúdame. O él ir con otro y decirle, oye, tengo este problema, necesito ayuda. Pero nuestras ovejas pasan lo mismo, tienen el mismo problema. Y nosotros tenemos que ser sensibles. Y nosotros, dice la palabra de Dios, pero todo el que oye estas palabras y no las hace, podemos escuchar, podemos darnos cuenta, pero si no lo hacemos, si no actuamos conforme a lo que dice la palabra de Dios, somos insensatos. La palabra de Dios en Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte. Y muchas veces vamos dispuestos a pelear. Vamos en el auto y nos enteramos de una noticia y en el camino vamos pensando, no, pero ahorita que llegue me va a escuchar. O al revés. Dice la señora, pero ahorita que llegue vas a ver quién soy. Yo recuerdo que mi esposa, cuando yo hacía algo que no le agradaba, me decía, me esperaba que llegara. Y bueno, a veces son tan sensibles que ni siquiera dejan que uno se quite nada y llegue a lavarse las manos o a sentarse a comer, sino ya en cuanto abrió, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué hice?
hice? ¿Qué hice? Siéntate. Teníamos un mueble de sala ahí y luego me decía, siéntate, quiero hablar contigo. Y yo decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me sentaba y me empezaba a decir, pero mire, ella se apresuraba a enojarse antes. Desde antes de que yo llegara ella estaba enojada y yo le veía su rostro ya descompuesto. Y yo le decía, ¿qué tienes? Nada. Solo quiero hablar contigo. Luego, no, espérame, mi amor. Es que ves, estás enojada. No estoy enojada. O era a veces yo. Que yo llegaba y le decía, mi amor, oye, ¿por qué esto? No, es que espérame, me vas a escuchar. Quiero que entiendas que aquí en esta casa se hace lo que yo digo. Bueno, porque ya somos machos, ¿verdad? Aquí yo sé que no. El enojo entre los cristianos. Y dice que nos apresuramos a enojarnos. Y nos dice la palabra de Dios, nos lo dice desde antes. O sea, cuando tú estás leyendo tu Biblia, cuando estás muy tranquilo aquí, estás leyendo y dice, y el pastor está diciendo, y tú te vas a apresurar. Te dice, mira, tú te vas a apresurar a enojarte, pero no te apresures. Porque cuando tú te apresuras, es que el enojo está reposando en ti y eres un necio. La palabra de Dios te lo está diciendo desde antes y tú estás aquí escuchando y dices, sí, qué insensatos son los que hacen eso. Pero cuando tú estás en tu casa o cuando tú eres el que va, haces a un lado la palabra de Dios y empiezas a dejar que fluya y llegas como toro de lidia, llegas a casa o te esperan. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? ¿Alguien me puede decir qué es el enojo para usted? ¿Cómo lo define el enojo? No sabe. Cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Cuando las cosas no salen como usted quiere. Y se molesta. ¿Alguien más que me pueda dar otra definición? ¿Qué es el enojo? Cuando mi esposa está insensata. Cuando mi esposo no me complace. Cuando dijo bien. Cuando las cosas no salen. El enojo es un fuerte sentimiento de desagrado, de irritación. Pero mire, empieza con algo sencillo. Esa pareja que yo le decía que se levantó y estuvieron discutiendo, ellos se fueron a dormir enojados. No alcanzaron a solucionar su problema. Pero el enojo empieza con algo sencillo y se desata en furia, en ira. Y a veces nos transformamos. Tengo un hijo que iba a la escuela, una escuela cristiana, y las maestras eran cristianas, y todo era cristiano ahí. Lo único que no era cristiano era mi hijo. Seguido lo corrían y me hablaban y me decía, pastor, su hijo. Y yo decía, pues ¿qué hago? Es un chico, o sea, es igual que todos. No es igual. Los otros, mire, obedecen, este no. Y dije, afuera son igual. Este dice las cosas. Y esta maestra que yo la conocía de toda la vida, crecimos juntos y ella fue maestra y se enroló a dar clases ahí en la iglesia, en la escuela cristiana, y ella era una buena cristiana. Y un día estaba regañando a mi hijo, y mi hijo cuando la estaba viendo le dijo, esto me lo contó la maestra, me dijo, tu hijo me hizo esto, y dice, me hizo reflexionar, porque me dijo, maestra, dice, se me quedaba viendo y estaba yo enojada regañándolo por lo que había hecho, y me dijo, maestra, se le van a salir los ojos. Nos transformamos, y muchas veces nuestra pareja se nos queda viendo y dice, mi amor, toma aire. Nos transformamos. Ahora yo
yo le quiero hacer una pregunta y quiero que me ayude. Cuando usted está enojado y discutiendo por una situación, ¿ha resuelto su diferencia? No se resuelve nada. Nada se resuelve cuando está discutiendo. Nada se resuelve. Lo único que hacen es saber quién grita más, quién ofende más. Y lo peor es que cuando ya dijiste todo lo que pensabas, ¿qué dije? Mi amor, no es cierto lo que te dije. No, es que se me salió. No, ya lo dijiste. Y eso piensas de mí. Fíjese, Proverbios 29-22. Proverbios dice la palabra de Dios que es un libro para que adquiramos sabiduría. Es un libro para adquirir sabiduría. Y fíjese lo que dice 22-29, dice 29-22, perdón, Proverbios 29-22 dice: el hombre iracundo, el hombre que se enoja, el hombre que tiene ira, dice, levanta contiendas, levanta pleitos, levanta discusiones. Dice, y el furioso muchas veces peca. Cuando estamos ahí en esa situación, pecamos con lo que decimos, pecamos con lo que hacemos. Y la palabra de Dios nos dice, sensatos o insensatos. Un hombre que discute, que levanta contienda, que pelea, que ofende a su esposa, que le dice, eres una tonta, no sirves para nada. Y ella dice, no, yo no sé cómo me casé contigo. Fíjese, y lo que yo estoy diciendo son frases que se escuchan en la casa de los cristianos. Y peores. Yo tengo una cuñada que toda su vida habló como, bueno, no sé, allá en Guadalajara dicen que los que peor hablan son los señores que recogen la basura. Y ella hablaba, ella avergonzaba a esos señores porque hablaba peor que ellos, ¿no? Y siempre decían groserías, siempre malas palabras. Se hizo cristiana y bueno, Dios la empezó a tratar. Y una ocasión estábamos ahí en casa, pues ya sabes, la reunión y todo, y uno de los hijos hizo algo indebido y ella, hijo de ¿sabe quién? Y se quedó así, porque todos. Luego dijo, era la última que me quedaba. Sensatos o insensatos, hacer o no hacer. Efesios 4:31, fíjense lo que dice, y fíjense lo que le estoy hablando. La palabra de Dios nos dice, nos da instrucciones, nos da pensamientos acerca de lo que debemos hacer con esta emoción. Quítese de ustedes toda amargura. Quítese el enojo, quítese la ira, la gritería, las maledicencias y toda malicia. Y mire, este repertorio de palabras o de hechos o de sentimientos o de actitudes es lo que acompaña a una pareja cuando discute. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, quita de tu vida eso, quita el enojo, quita la ira, quita las palabras que no convienen. En Colosenses también dice, dejad, ahora dejad, Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras honestas de vuestra boca. La Biblia entonces nos dice que no provoquemos, que no busquemos el enojo.
No busquemos la contienda. En Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y mire, muchas veces esto parece que es sacado de una película, porque está el hombre o la mujer, pero ahora todo es igual, el hombre o la mujer está ahí discutiendo. Y el que estaba enojado, del que levanta la contienda, está buscando el momento y no, me vas a escuchar. Y el hombre, el otro que es cristiano y que está tratando de poner en práctica la palabra de Dios, le dice: mi amor, luego platicamos, hoy no es el momento. No, me vas a escuchar porque esto tiene que arreglarse ahorita. No, mi amor, mira, no, escúchame lo que te estoy diciendo. No te vayas por la tarjeta, no te vayas con... Ay, sí, muy cristianito, ahora sí. Y luego hay actitudes de que, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y se va. Y trata de irse, porque la otra o el otro va atrás. No. Me vas a escuchar, ¿a dónde vas? Son actitudes que es tan común hacer. Dice la palabra de Dios, la Biblia nos indica que debemos ser lentos para la ira, lentos para enojarnos. Esto quiere decir que sí podemos enojarnos, pero enojarnos con cosas que ameritan que nos enojemos. El Señor Jesús se enojó en una ocasión. Dice la palabra de Dios que llegó a su casa y vio que había un negocio ahí, y dice que corrió y que agarró el látigo y que estaba enojado. Podemos enojarnos. Dios nos da ese derecho. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Y aquí es donde dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta es una traducción, pero la otra dice: no te vayas a dormir enojado. Dos clases de enojo, dos maneras de enojarnos. Airaos, ¿sí? Que hay cosas que nos causan enojo. Hay cosas en las cuales sí podemos manifestar una actitud de molestia. No estoy de acuerdo con esto. Lo que tú hiciste no está bien. Pero que lo que tú estás manifestando y reclamando no llegue a ser un pecado, no llegue a ofender, no llegue a transgredir ese límite. Y hay hombres que no se detienen, y mujeres que no se detienen, y van atrás, e incluso llegan a golpear a la esposa o al esposo. Había una pareja allá en Guadalajara que nos invitaron a una boda. Fuimos a una boda cristiana de unos hermanos. Y bueno, la fiesta estuvo muy bonita. Hubo comida y hubo pues de todo lo que hay en una fiesta. Muy a gusto que estuvimos todos. Pero siempre luego una pareja, hay algo que no le gustó y está ahí en la fiesta aparentando, ¿verdad? Pero acá la vista, ya le estás diciendo a tu pareja que algo no está bien, y el otro está nervioso, ¿verdad? Y no se quiere ir. Y en medio de toda esta reunión estaba una pareja. Y yo le digo a mi esposa: ya vamos. Me dijo: sí, vamos, porque tenemos que recoger a los hijos. Eran 7, 8 de la noche. Porque había empezado temprano, fue una boda temprano y comida y todo esto. Y ahí vamos, nos salimos, pero ellos nunca se dieron cuenta que nosotros íbamos atrás. Íbamos tomados de la mano, mi esposa y yo, íbamos caminando, pero de esas veces que no hablas nada. Y íbamos caminando ahí atrás de ellos, y ella le empieza a decir: eres un bueno para nada. Sí, bueno. Sí. Le iba diciendo:
eres un bueno para nada. Te dije que hicieras esto, hiciste lo contrario. Y lo empezó a decir malas palabras. Y él le decía, mi amor, no me hables así. ¿Cómo no? Y dale, santos, que no estamos en la casa, porque si no así te iba. Te desgreño. Y yo cuando oí eso le dije a mi esposa, nos fuimos quedando. Y ellos caminaron. Y yo le dije, no escuches lo que dijo esa mujer, No se te ocurre hacer eso. Y usted veía a la hermana y usted no se podía imaginar que ella dijera eso, que ella hiciera eso. Los cristianos somos buenos para simular. Simulamos muchas cosas. Pero en casa es donde vivimos lo que somos. Todos. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo. No te acuestes enojado. No te acuestes con problemas. Si eres cristiano, si Cristo está en tu vida, debe ser fácil decirle a esa dulce mujer, mi amor, ven, vamos a arreglar este asunto. Y esa dulce mujer también es dócil para escuchar la voz de su esposo y dice, sí, mi amor. Eso es hacer la palabra de Dios. Pero hay muchos que, mire, se enojan y mire, la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, no te vayas a acostar enojado. Y hay parejas que han durado meses sin hablarse. Meses sin hablarse. Y usan a los niños como intermediarios, mensajeros. Dile a tu padre que ya está la comida. Y ahí va el niño, papi, dice mi mami que ya está la comida. Ahorita voy. Y luego baja y nomás se sienta ahí, come y se va. Qué horrible. Y la palabra de Dios dice que no se ponga el sol, y nosotros hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario, no obedecemos. Y aquí dice la palabra de Dios que hay unos que son sensatos y hay otros que son insensatos. El sensato es el que ve la hora y dice, mi amor, ya son las 9 de la noche. Tenemos que arreglarnos. El insensato dice, ¿arreglarnos? Se va a otro lado. Se va a dormir enojado. Y se levanta igual. Yo siempre les hago una pregunta a todos los matrimonios, siempre que voy a una iglesia, a un evento de estos. Le hago esta pregunta a usted y reflexione. ¿Cuál es el momento más agradable de tu día? ¿Cuando tu esposo se va a trabajar? ¿O cuando regresa de trabajar? Señor, ¿cuál es el momento más agradable de su día? ¿Cuando se va a trabajar o cuando regresa de trabajar? Son actitudes. Hay quien, la mujer se levanta y rápido está haciendo su desayuno para que el esposo desayune y se vaya a trabajar, y hasta va y le dice, mi amor, ya está el desayuno, ya está el desayuno. Y ya desayuna y sale y dice, ay, Señor, gracias. Ay, ahora sí vamos a estar en paz. Y luego viene el tiempo cuando regresa, ¿verdad? Las 7, 8 de la noche, no sé. Ya va a venir su padre. Y escucha, o sea, nosotros tenemos unos perros ahí en casa, y mire, cuando entra el auto a la cochera, hace un ruido la llanta. Y si es el ruido del hijo, el que se pone a jugar con el perro sale y lo espera ahí parado en la puerta que salga.
Pero si es el ruido de la llanta del papá, se va y se esconde debajo. Y la señora dice, ya llegó su padre. Y todos corren. Y la única que no se puede ir es ella. Ya llegaste. Pero fíjese, también le quiero decir algo. Esto mismo sucede en la otra parte del matrimonio. Porque estamos unidos, mis hermanos. Y lo que usted siente es algo similar, es un reflejo de lo que siente su pareja. Y cuando su esposo sale, muchos esposos cuando cierran la puerta y se suben al auto dicen, gracias Señor. Ahora sí a disfrutar de la vida. Ahora sí me voy a sentir a gusto y llego a mi trabajo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Qué bueno, ya estamos aquí, vamos a trabajar o lo que haga. Se siente a gusto todo el día. Y ya cuando es hora de regresar a casa, tengo que regresar a casa. Regresamos sin ánimo. Ya sabemos que desde que abre la puerta, mira, tu hijo se portó mal. Mira, tu hijo esto. Hay que pagar esto, hay que pagar aquello. Hablaron de tal lugar, hicieron esto. Y tú dices, no, mejor me hubiera quedado en mi trabajo. O hay quien dice, ¿de dónde vienes? Mira, no me recuerdes porque me regreso. Estaba mejor allá donde estaba que aquí, porque aquí vengo y mira, ya empezamos. Será difícil poner en práctica la palabra de Dios. Esto que yo le estoy diciendo es una manera de vivir que es constante en la vida de muchos matrimonios, de muchos matrimonios que tal vez están aquí en esta noche, pero somos buenos para simular. Yo les digo allá en Guadalajara que el dintel de la puerta de la iglesia es más poderoso para transformar a las personas que Cristo y que el Espíritu Santo. Mire, a mí me gusta llegar temprano a la iglesia y veo cómo van llegando las parejas, las familias. Y mire, va el hombre caminando rápido y voltea y voltea y sigue caminando, y la señora va atrás con el niño y con la pañalera y con esto y con aquello, con el termo, ¿verdad? Ahí va, ahí como que ahí va. Pero cuando van a llegar ahí a la subida, el Señor se espera. Ya que está junto, entran. Dios la bendiga. Pásate, mi amor. Llevo a los niños, a ver, dame la pañalera y todo esto. Llegan ahí, hay 2 lugares hasta allá y mi amor, pasa tú primero. Y yo digo, y le he dicho muchas veces a Chuy, ¿qué tendrá esa puerta? ¿Qué tendrá? Cuando pasan, se transforman. Todos se transforman, todos. Hombres, mujeres, casados, de todos se transforman. El marco de la puerta de la iglesia transforma a las personas. Pero en casa también. Cuando tú entras a tu casa y cierras la puerta, te transformas. Y eres lo que realmente eres. Hombres que golpean, hombres que ofenden, mujeres que mienten, mujeres que son, allá en México dicen que son mandonas, que tratan de imponerse, que están peleando el poder en casa. Mujeres que no se quedan calladas, mujeres que están discutiendo, mujeres que todo lo ven mal,
hombres que ofenden, hombres que golpean, hombres que abusan, hombres incluso han ido a consejería que ella dice, es que me viola. Y sucede eso en la iglesia, en la casa de mis hermanos. Yo puedo decir, bueno, si eso sucede en la casa del que no es cristiano, bueno, pero en la casa del que dice la palabra de Dios, hoy veniste, hoy fuiste a la iglesia y escuchaste la palabra de Dios. Y saliendo están con esas cosas en el auto. No han pasado una hora y ya están ofendiéndose y ya están diciendo cosas. ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos? Dice Santiago 4:1-3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde los sacaste? ¿De dónde aprendiste a vivir así? ¿De dónde aprendiste? Dice, no es de vuestras pasiones. No es de tu manera de ser. No es de tu manera de no poner un freno a decir, esto no puedes estarse escuchando en mi casa. Muchos matrimonios se caracterizan por sus constantes peleas en casa. Se gritan, se ofenden. Sus vecinos ya saben y los tienen tachados. Ay, los cristianos. Los cristianos. No le creen que usted sea cristiano. Hace poco yo le preguntaba a los con los que estaba platicando. Les dije, a ver, si usted fuera mudo, ¿cómo se darían cuenta los demás que usted es cristiano? Porque muchos se dan cuenta de que somos cristianos porque decimos, yo soy cristiano. Y voy a la iglesia del hermano Daniel y muchas veces él dice, no diga que mi iglesia. ¿Verdad? Pero dice que es cristiano y que va aquí, que va allá. Pero cuando lo escuchan, cuando ven lo que usted hace, pueden decir, no es cristiano. Pero alguien que no puede hablar, ¿cómo puede decirle a los demás que es cristiano? Con sus hechos, con su conducta. Todos nosotros, y quiero hablar, piense en esto que yo le voy a decir, porque esto es personal. Cada uno de nosotros, cuando contrajimos matrimonio, aportamos algo a nuestra vida matrimonial, llevamos algo a nuestra vida matrimonial. Y aquí es de pareja. Lo que yo aporté a mi familia, a mi esposa, tal vez es diferente a lo que usted aportó a la suya. Lo que ella aportó a mi vida, tal vez es diferente a lo que usted ha aportado a la vida de su esposo. Pero esto es particular. Sin embargo, a mí nunca me dijeron, nunca nadie me dijo que vendrían conflictos. A mí nunca me dijo nadie que esa dulce novia que yo tenía, que todo lo que yo le decía, sí, mi amor. Un día me iba a decir, no, estoy de acuerdo. Nadie me dijo eso. Y la palabra de Dios, cuando yo la empecé a ver, y dice, vendrán los problemas, vendrán los ríos, vendrán las aguas, vendrán los vientos. Dice, pero no va a caer la casa que está fundada sobre una roca. Todos estamos expuestos a discutir, y discutir por cosas tan sencillas. Mire, yo no sé aquí en Argentina, pero en la Semana Santa en México es una celebración religiosa. Y hay un platillo que es un postre después de comer, que se llama capirotada. Yo sé que acá no hay, pero es un dulce que usan con pan y le ponen especias y miel y es algo delicioso, pero solamente se acostumbra en la Semana Santa. Y a mí me encanta. Pero en casa de mi suegra
en casa de mi esposa, en su casa, hacen algo que se llama torrejas, que es parecido, pero usan otro pan y lo hacen de otra manera. Y luego me dice mi esposa los viernes, porque ese se come el viernes del Cuaresma, me dice, llego a comer y luego me dice, te compré capirotada. Y yo, porque era el último viernes y ya no habíamos comido capirotada y era el último, y me dijo, compré capirotada. Y yo dije, gloria a Dios, bueno que tuviste esa delicadeza. Sí, yo sé que te gusta. Me dijo, pero también hice torrejas. Me dijo, las torrejas son mejores. Dije, no, es mejor la capirotada. No, tiene un mejor sabor. Dije, no, pero a mí me gusta más la capirotada. ¿Pero por qué te gusta más? Mira, las torrejas. Y ya me empezó a decir todas las cualidades. Y yo le dije, mira, a mí me gusta más la capirotada. Y se me quedó viendo, y nos reímos. Tú comes tus torrejas y yo como mi capirotada. ¿Te parece bien? Sí. Yo aprendí un día a quitarme esa careta y ser con mi esposa lo que Cristo quiere que yo sea con mi esposa. Y para eso tuve que ir en contra de las costumbres de mi pueblo. Pasar a un lado mi posición de hombre, como se maneja en México, y buscar a mi esposa y poner en práctica la palabra de Dios. Yo estuve orando y Dios me dijo, hay un camino tan delgadito, que no se ve en lo que es un sensato y un insensato, en lo que es obedecer la palabra de Dios y no obedecerla. Todos saliendo de la iglesia estamos acostumbrados a vivir como vive todo el mundo, a actuar como vive todo el mundo, como actúa todo el mundo, en el auto. A veces es difícil detenerse. Los hombres somos muy amables cuando viene una mujer muy guapa. Nos paramos para que pase, y muchos para admirarla, ¿verdad? Pero cuando ves una viejita, no, le echas el auto. Somos atentos cuando queremos ser atentos, cuando nos conviene, cuando hay algo. Pero la palabra de Dios dice, detente. La palabra de Dios nos dice, entre esa división tan delgada, en ser un sensato y ser un insensato, y dice la palabra de Dios, el que hace y el que no hace. Dice, me llevó el Señor y me dijo, quita de tu vida toda amargura, quita de tu vida todo enojo, toda la ira, toda la furia, tu mal carácter, tus gritos. Pensamos que cuando gritamos estamos logrando nuestros objetivos, y no es cierto. Cuando estamos gritando solamente estamos provocando que el otro grite más. Y la palabra de Dios dice, quita de tu vida. El consejo del apóstol Pablo para las personas dice, quita de tu vida, deja. Ayer dejé en el auto de mi hermano mi cámara. Por un descuido la dejé. Y me di cuenta hasta hoy, mi cámara. ¿Dónde se quedó mi cámara? La dejé en algún lugar. Pero la dejé de una manera inconsciente.
Pero la palabra de Dios dice, no, esto es consciente, deja de gritar. Deja de enojarte, deja de perseguir, deja de levantar contiendas, deja de ofender, deja tú de manera consciente. Yo tengo que cambiar, tengo que hablar de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes disfrutan irse a dormir enojados? ¿Cuántos disfrutan? ¿Cuántos disfrutan sentarse a la mesa enojados? ¿Cuántos disfrutan usar a sus hijos para transmitir lo que quieren? Ve y dile a tu padre, ve y dile a tu madre. ¿Cuántos disfrutan no hacer la palabra de Dios? Usted disfruta estar viviendo de esa manera. La palabra de Dios nos dice sensatos e insensatos. Yo al principio le preguntaba a usted dónde se clasifica. Y mire, esto no tiene que ver con lo que yo los clasifique. Esto tiene que ver con lo que usted hace en su casa. Aquí todos son muy correctos. Es más, aquí hay alguien hasta que lo trajeron a la fuerza y está sonriendo. Y su esposa, porque normalmente así es, no crea que esto es... normalmente allá en Guadalajara así es. Mire, para el Congreso hay señoras que trabajan y ellas son las que están pagando. Porque ellas quieren ir, porque quieren tener la oportunidad de que su esposo sea expuesto a la palabra. Y ellas pagan. Y ellas son las que le dicen, por favor, llévame, te lo pido por favor. Y tal vez aquí hay alguien que vino así en esa circunstancia y que está aquí muy a gusto y escuchando y este pibe lo que está diciendo. Pero en su casa hay una realidad. Tú vives de una manera. Yo te quiero decir que un día Dios transformó mi vida, así como ha transformado la vida de muchos matrimonios. Yo tuve que sentarme y pensar y analizar. Yo digo que estoy edificando una familia. Yo decía, cuando Dios me habló en esto, yo decía que estaba edificando una familia. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Era un hombre muy trabajador. Era un hombre que se preocupaba por tener una buena casa en una zona preciosa. Le tenía un auto a mi esposa, yo tenía un otro y mis hijos tenían autos y vestíamos y viajábamos y traíamos y bueno, todo esto. Y yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando llegaba a casa tenía un carácter. Mis hijos no podían comunicarse conmigo, había distancia, mi esposa y yo discutíamos, muchas veces nos fuimos a dormir enojados. Y Dios tocó mi vida y me dijo, tienes que cambiar. ¿Qué es más importante para ti? Muchas veces yo me iba con mis amigos y eran las 2, 3 de la mañana porque pues todos teníamos el mismo problema, nadie se quería ir a su casa. Porque sabíamos que cuando llegáramos a casa íbamos a encontrar una mujer enojada con justa razón. Pero un día Dios me habló y me dijo, tú eres un insensato. Tú eres un hipócrita. Tú vas a la iglesia y escuchas, pero no haces nada de lo que dicen ahí. Y yo estuve pensando, y Dios me llevó aquí, donde dice, quita de tu vida esto. Yo recuerdo cuando era novio de mi esposa hoy, no nos enojábamos, disfrutábamos de estar juntos. Y nos casamos por eso, porque queríamos compartir la vida. Yo no quería, porque allá en Guadalajara nos daban permiso de platicar con la novia de las 8 a las 10. Y faltaban 5 para las 10 y yo decía, yo me tengo que ir.
todavía faltan muchos besos por darte. Y él me decía, pues ¿qué podemos hacer? Ahora entiendo por qué me decía eso. Sí, ¿qué podemos hacer? Hasta que un día le dije, pues yo creo que casarnos. ¿De veras? ¿Cuándo? Vamos a disfrutar la vida, ahora sí ya no te vas a tener que ir y vamos a estar juntos. Eso fue lo que nos motivó. Pero ahora ya de novios, de casados, perdón, la vida estábamos distanciados. Dormíamos en la misma casa, en la misma cama, comíamos en la misma mesa, compartíamos a los hijos, pero estábamos distanciados. Y el problema, y en la mayoría de los matrimonios, el problema es el esposo. El problema era yo. Yo obedecía a Dios. Y ahora, mis hermanos, yo soy feliz. Yo le estaba escribiendo a mi esposa anoche, estábamos en la reunión y mi esposa me estaba mandando textos y yo le estaba contestando y le dije, estoy aquí en medio de los chefs, pero me haces falta, te extraño. Y más tarde que me fui a mi habitación, yo le decía, mi amor, te extraño. Pero esto no fue hasta que yo empecé a quitar esas cosas de mi vida. Para mí empezó a cobrar más importancia mi esposa que mi auto, mi familia que mi trabajo. La felicidad de estar con ella que un reloj Cartier de oro. Empezó a cobrar más sentido el ir a comer a mi casa y disfrutar de sus platillos que eran mejor que cualquier restaurante. Ahora yo disfruto estar con ella y le digo, mira, muchas veces he cancelado citas importantes porque quiero disfrutar de la comida. Y mi esposa es una mujer sabia. Mire, a veces cuando sabe que no voy a ir, o cuando ya le dije, ¿sabes qué, mi amor? Discúlpame, no voy a poder ir, me manda un texto y me toma una foto de lo que iba a comer. Y le dice, qué lástima, mira lo que te hice. Y yo le digo, eso no se vale. Siempre al llegar a casa viene la realidad. Aquí ustedes están muy a gusto y están disfrutando y están riendo y todas estas cosas, pero viene una realidad. Ahorita en 5 minutos van a salir por esa puerta y llevan su realidad, y cada uno sabe cómo vive. Yo no sé cómo vive usted. Cada uno sabe cómo disfruta la vida. Cada uno sabe si es feliz o no. Cada uno sabe las ofensas y los gritos que se han dicho. Cada uno sabe hasta dónde están distanciados. Cada uno sabe si vino aquí por convicción, o porque le pidieron de favor, o porque hizo un compromiso, o porque le dijeron, está bien, vamos ahí, te voy a dejar ir que vayas al Mundial, o ahora a la Copa América, o a no sé qué. Pero vamos. Pero esa es su vida, esa es su realidad. Cuando usted cierra la puerta de su casa, empieza a vivir lo que usted es. Y muchos no son felices. Muchos no están a gusto. Pero no pueden orar y decirle, quítame a ella o a él. No le pueden pedir a Dios eso. Le pueden pedir todo lo que quiera, menos eso. Usted sabe que no lo puede hacer. Pero esa es su vida. Yo le voy a pedir que cierren sus ojos. Y ahora hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Y ahora usted, sin importar su posición social, sin importar su trabajo, sin importar lo que usted hace, sin importar todo lo que usted dice de usted, que es un hombre o una mujer inteligente y famoso y poderoso y que está dentro de la presencia de Dios, y que usted sirve en un ministerio, tiene una vida matrimonial. Tiene una vida matrimonial. Y mire, en la importancia de Dios,
Lo primero es la relación con Dios, pero la segunda relación de importancia es su relación matrimonial. No es su relación con sus padres, no es su relación con sus amigos, no es su trabajo, es su familia. Padre, gracias por esta noche, Jesús. Tú conoces la vida de mis hermanos, Jesús. Tú conoces su vida, cómo viven, Señor. Y el lema de este congreso es importante, porque es algo que vivimos todos los días, que estamos expuestos a que vengan las tormentas, a que vengan las diferencias de opinión. Estamos expuestos de una manera tan frágil, Señor, que algunos de nosotros, nuestra relación matrimonial pende de un hilo. No somos felices. No hemos encontrado esa tranquilidad. Pero en la iglesia tienen una opinión de nosotros, pero tú nos conoces. Pero yo quiero decirte a ti, varón, principalmente a ti, varón, tú eres la cabeza de tu casa. Tú tienes la autoridad, tú tienes la decisión de que cambie tu relación matrimonial. En tus manos está, Dios te la dio. Dios te dio esta autoridad, tú eres la cabeza. La cabeza dirige. Y si tú hoy decides quitar de tu vida los gritos, las ofensas, la ira, si tú hoy decides que nunca más vas a irte a dormir sin arreglar ningún asunto, ninguna diferencia, tu vida va a cambiar. Señora, deja esa actitud intransigente. La palabra de Dios también habla de las mujeres rencillosas. Dice que hay algunas que son como una gotera en una piedra. Y usted es así. Conozco matrimonios que se han deshecho por mujeres así, rencillosas, mandonas, que discuten, que tratan de manipular. Dios nos ha traído aquí y estamos expuestos. Y la palabra de Dios dice, y estas enseñanzas de Jesús, que unos son oidores y otros son hacedores. Y unos son sensatos y otros son insensatos. ¿Cuánto más va a vivir así? Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por su vida. Gracias por su matrimonio. Gracias porque han llegado hasta aquí a pesar de él, Padre. Pero la vida es diferente. La vida del cristiano es diferente. Cuando tomamos los principios bíblicos y los vivimos, somos sensatos, sabios. Gracias por esta noche, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, pastor, por permitirnos en este tiempo. Desde ya dejamos al Espíritu del Señor que obra en nosotros y seamos atentos y obedientes a lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Amén. Tenemos un tiempo, quisiéramos tener un tiempo mayor de espacio para poder así tener diálogos y demás, pero bien queremos dar espacio también a las diferentes actividades que tenemos. Y deje esta palabra en su corazón, ¿no? Así que vamos a ponernos de pie en este momento. Y vení, pastor Claudio. Sí, una canción. Oremos. Te voy a pedir que puedas orar, ¿sí? Y luego con la alabanza cerrar.